elecciones este fin de semana. Por supuesto que nos referimos a la Federación de Rusia. Hoy en Ampliamente dedicaremos esta edición a revisar y analizar los datos más relevantes de la nación eslava con su indiscutible historia, trascendencia en el escenario internacional, incluyendo así su estructura, escenario político y electoral en este 2024. Rusia es el país más grande del mundo con un territorio de más de 17 millones de kilómetros cuadrados. Está situada en el este de Europa y en el norte de Asia. Tiene fronteras con 16 estados y su línea fronteriza es la más larga del mundo con 60.000 kilómetros de extensión que abarca 11 territorios geográficos con 89 regiones. La federación contiene a 21 repúblicas, incluida Rusia, con 2 ciudades federadas, Moscú y San Petersburgo, 49 zonas y 17 otros territorios. Su capital es la ciudad federal de Moscú, con más de 12 millones de habitantes, siendo la segunda más poblada de Europa. En segundo lugar, San Petersburgo es otra gran metrópoli del país con 5,4 millones de habitantes y conocida como la Venecia del Norte. En este sentido, Rusia es el noveno país con mayor población en el mundo, al tener más de 145.400.000 de habitantes. Por su enorme extensión territorial, en Rusia existen 11 zonas horarias y posee las mayores reservas de recursos energéticos y minerales del mundo, aún sin explotar. Por esto es considerada la mayor superpotencia energética. Asimismo, posee las mayores reservas de recursos forestales y la cuarta parte del agua dulce sin congelar del mundo. El idioma principal y oficial del país es el ruso, y hablado por el 81% de la población total. Los rusos profesan la fe ortodoxa a través de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Durante generaciones fue la religión oficial del país, pero debido al ateísmo sancionado por el Estado durante la era soviética, solo el 20% de la población rusa hoy practica activamente la ortodoxia, aunque un número mucho mayor afirma ser cristianos ortodoxos rusos. Rusia ha tenido poder y mucha influencia en el mundo, primero en la época del Imperio Ruso, después como el país dominante de la Unión Soviética, y el primero y más grande de los estados socialistas, constitucionalmente establecidos y una superpotencia reconocida como tal, y actualmente como la Federación de Rusia. La Federación de Rusia se fundó en 1991, al disolverse la Unión Soviética, y es reconocida como la heredera de la personalidad legal de esta. Según su constitución, la Federación de Rusia es una república federal asimétrica, con un sistema presidencialista en el que el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe del gobierno. Es el octavo país por Producto Interno Bruto nominal y el sexto por Producto Interno Bruto. Al mismo tiempo, se ubica como uno de los 5 países con armas nucleares reconocidos y que posee el mayor arsenal de armas de destrucción masiva del mundo. A su vez, cuenta con el segundo ejército más poderoso del mundo y el cuarto en gasto militar más alto. Otro de los aspectos más relevantes del país fue su exitosa carrera espacial contra Estados Unidos en el periodo soviético. Las hazañas espaciales soviéticas llegaron a su punto máximo el 12 de abril de 1961, cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio y orbitar la Tierra. En la actualidad, el largo alcance de la cultura rusa puede ser visto, entre otras áreas, en su abrumadora contribución de las artes. Prominentes figuras culturales rusas han destacado en el mundo como Dostoevsky, Tolstói o Pushkin. Los trabajos de numerosos escritores rusos han sido traducidos en incontables lenguajes, y El lago de los cisnes y El cascanueces son los ballets más populares de todos los tiempos. El 1 de enero de 1992 nacía la Federación de Rusia y oficialmente quedaba registrado el fin de la Unión Soviética. Este hecho histórico marcó un hito en la política del país. Esta transición postsoviética estuvo llena de agitación política, económica y social. Boris Yeltsin, el primer presidente de la nueva Federación Rusa, marcó el comienzo de una serie de reformas, principalmente económicas, un estilo ruso de capitalismo que reemplazó el sistema social, político y económico de la era comunista con una economía de mercado en crecimiento. Este periodo de transición también se estableció con una nueva constitución, la de 1993, que dio vida al sistema político que rige al país actualmente.
La política de Rusia tiene lugar en el marco de una república semipresidencial federal. De acuerdo con la Constitución, el presidente de Rusia es el jefe de Estado y de un sistema multipartidista, con poder ejecutivo ejercido por el gobierno, encabezado por el primer ministro, que es designado por el presidente con la aprobación del Parlamento. El presidente ejerce un control directo sobre los órganos federales responsables de la política exterior y seguridad, como defensa, interior y los servicios de seguridad e inteligencia. El primer ministro se limita a coordinar la economía, así como las finanzas y el comercio. En la actualidad, Rusia tiene un sistema político de partido dominante, en donde el partido oficialista Rusia Unida, respaldo del presidente Vladimir Putin, ha obtenido la victoria en todas las elecciones presidenciales y parlamentarias por varios periodos consecutivos. Hoy en día hay 4 partidos políticos con representación en la Duma estatal. Estos son Rusia Unida, Partido Comunista de Rusia, Partido Liberal Demócrata y Rusia Justa. Rusia empezó a implementar elecciones democráticas mucho más tardíamente que la mayor parte de Europa. Esto ha hecho que en Rusia los partidos políticos en general tengan una historia muy corta comparada con otros países. Desde hace más de 20 años, el eje de la política rusa gira en torno a Vladimir Putin, el actual presidente de Rusia, que desempeña ese papel desde el año 2000, aunque fue primer ministro entre 2008 y 2012 para después ser elegido otra vez como presidente. En 1999, Putin se convirtió por primera vez en presidente de Rusia tras la renuncia de Boris Yeltsin, primer presidente de la Federación tras la caída de la Unión Soviética. Ha convertido al país en una nueva potencia mundial después de la disolución de la URSS y desempeña un papel clave en las relaciones internacionales y tensiones en el resto de potencias. Vladimir Vladimirovich Putin, de 69 años, nació el 7 de abril de 1952 en Leningrado, hoy San Petersburgo. Hijo de obreros, se licenció en Derecho en la Universidad de Leningrado. En 1975 comenzó su vida profesional en la dirección de la inteligencia exterior del Comité de Seguridad del Estado, en la antigua Unión Soviética, donde alcanzó el rango de teniente general. Comenzó su carrera política como presidente del Comité de Relaciones Exteriores de San Petersburgo. En 1999, Putin era director del Servicio Federal de Seguridad y secretario del Consejo de Seguridad. El 19 de agosto de ese año, asumió la jefatura del gobierno como titular, y tras la renuncia de Boris Yeltsin, el 31 de diciembre del mismo año, se convirtió en presidente interino de la Federación Rusa. En el año 2000, fue elegido presidente electo y comenzaba así la era Putin. Tras acabar sus primeros 4 años, Putin fue reelegido para su segundo mandato entre 2004 y 2008. La Constitución rusa de 1993 indica que un presidente solo puede desempeñar ese papel durante 2 mandatos consecutivos. Era 2007, por lo que Putin agotaba su segundo mandato. Así, en agosto de 2007, Putin designó a Dmitry Medvedev como su sucesor, y este ganó las elecciones nacionales en 2008. Durante el mandato de Medvedev, Putin fue elegido como primer ministro. Así pues, volvió a ser elegido presidente en las elecciones de 2012, en esta ocasión, bajo una reforma constitucional que le permitía gobernar por 6 años, con la posibilidad de ser reelegido. Es durante este mandato cuando explota el conflicto con Ucrania y Rusia se anexiona a la península de Crimea, mediante un referéndum no reconocido por la comunidad internacional y acusado de fraude. El 18 de marzo de 2018, Putin vuelve a ser presidente electo con el 76,6% de los votos. Esta candidatura expirará este 2024. Putin ha sido reacio a mostrarse en público y a conceder entrevistas, por lo que se conoce poco sobre él. El liderazgo de Putin es incuestionable en la Rusia actual. Ha llevado a Rusia a ocupar nuevamente su lugar como potencia mundial. Analizaremos su figura y, por supuesto, las elecciones en el país que se están llevando a cabo este fin de semana con Rosalba Lobú, analista internacional, al regreso de este corte en Ampliamente.